Os invito a abrir vuestra Biblia en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Será el texto que en esta mañana estemos estudiando juntos. Mateo capítulo 2, del versículo 1 al 12. Aunque seguramente llegaremos solamente al versículo 8 y para el domingo siguiente terminaremos con el versículo 9 al 12. Pero vamos a tener la lectura de este texto para preparar nuestro corazón a recibir la palabra del Señor, la instrucción bíblica. Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, dice así su santa palabra. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre todos los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id y buscad con diligencia al niño, y cuando lo encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. Y habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron sobremanera con gran alegría. Y entrando en la casa, vieron al niño con su madre María, y postrándose, le adoraron y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. La predicación de esta mañana se titula Confiados y guiados por la palabra de Dios. Y la idea principal de este texto que acabamos de leer, en ella observamos que la providencia y la dirección de Dios Padre para cuidar de su Hijo Jesucristo nos anima a descansar y confiar en el Señor y en su palabra en un comienzo de año o en cada día que empieza. Cuando termina un año, en muchas ocasiones las televisiones ponen resúmenes de qué ha pasado en el 2023. Los periódicos informan también de las principales noticias que hubo. Y el comienzo de un año siempre es la oportunidad de volver la mirada atrás. Volver la mirada a qué ha sucedido en nuestra vida a lo largo de este año. Tenemos la oportunidad de ver la mano de Dios obrando en cada suceso que en el 2023 ha ocurrido. Como resultado de mirar atrás todo lo sucedido en nuestra vida en el 2023, podríamos encontrar algún motivo para quejarnos. Podríamos encontrar algún motivo para quejarnos. Algo que esperabas que sucediera no pasó. O algo que pasó esperabas que nunca hubiera sucedido. Siempre que miramos atrás, ya sea en el 2023 o en una semana o en un día, podemos vernos tentados a quejarnos. Si la queja es nuestra respuesta, si hay algún tipo de expresión de queja en nuestro corazón por alguna razón, recordemos lo que Jeremías dijo en Lamentaciones 3:39, y lo leo. ¿Por qué ha de quejarse el ser viviente? Y continúa diciendo: sea valiente frente a sus pecados. Lo que Jeremías está diciendo es que antes de quejarnos debemos considerar nuestro pecado, nuestra situación. Y dice Jeremías en el versículo 40 del capítulo 3, examinemos nuestros caminos, escudriñémoslos y volvámonos al Señor. Alcemos nuestro corazón en nuestras manos hacia Dios en los cielos. Nosotros hemos transgredido y nos hemos rebelado. Tú nos has perdonado. Y cuando Jeremías trae esto a la mente del pueblo que se está quejando, nos está invitando a nosotros también a que al poner la mirada atrás y tengamos algún sentimiento de queja, podamos examinar
que frente a nuestra situación de pecado, el Señor ha actuado con perdón, con salvación. Ante esta situación del pueblo quejándose delante de Dios, Jeremías le dice, sé valiente frente a tus pecados. ¿Qué vas a quejarte cuando tú te has rebelado contra Dios? Cuando nuestra situación contra Dios es de enemistad, pero Él nos ha perdonado. ¿De qué nos vamos a quejar? Si la queja aparece en nuestro corazón por lo sucedido en el 2023, entonces recordemos que nada se puede comparar con haber sido reconciliados con Dios, haber sido perdonados por la sangre de Cristo, de que nuestros pecados han sido borrados por la muerte del Santo y Justo. ¿Qué más podemos usar para quejarnos contra Dios cuando Él nos ha dado la salvación por gracia que no merecíamos? Puede suceder que solo pensemos en el futuro y en el día de hoy. Puede que ni siquiera pensemos en el 2023. Puede que las cosas que han pasado para nosotros han desaparecido. Que no paremos ni un momento a reflexionar en nuestros caminos. Uno de nuestros pecados entonces consiste en el olvido, en olvidar. Salmo 90, versículo 12 dice, enséñanos a contar de tal modo nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y lo que el salmista está diciendo es, orando al Señor, enséñanos de tal modo a meditar, a recordar nuestros días, a saber que son cortos nuestros días, a ver tu mano en nuestros días pasados en este 2023, de modo que a la luz de tu palabra podamos adquirir la sabiduría para vivir lo que Él nos permita por delante. Nuestra memoria es muy corta. Somos como Dory, el pez ese buscando a Nemo. Nuestra memoria es así de corta. En ocasiones, el tener un diario y escribir las cosas que suceden en el año es precisamente porque nuestra memoria es corta. Y porque se nos olvida y ponemos más bien la mirada en el futuro y la confianza en lo que va a suceder, pero olvidándonos de lo que ya ha pasado o está sucediendo. El Salmo 103 dice, bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre. Y vuelve a decir, bendice alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Y el salmista está diciéndose a sí mismo, alma mía, alaba al Señor y no te olvides de lo que Él ha hecho contigo. Son beneficios que Él nos ha dado por gracia. Él es quien perdona tus iniquidades. Y con eso ya es suficiente, no hay más quejas. Él es el que sana tus enfermedades. Él es el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. Así que reconociendo nuestra tentación de olvidar, hermanos, y nuestra tentación a quejarnos por lo que pasó o por lo que no ha pasado, entonces meditemos en la palabra de Dios, en su providencia y en su guía, ahora que vamos a comenzar un nuevo año, termina el 2023, y esto nos debe animar a que el 2024 esté lleno de alabanza y gratitud, confianza al Señor para su gloria. Y por eso vamos a meditar en estos versículos. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Y para aprender mejor lo que aquí se enseña, lo dividimos en dos partes. Mirad, versículo del 1 al 8, es lo que en esta mañana vamos a meditar. Observamos el cuidado de Dios por su providencia. Observamos el cuidado de Dios por medio de su providencia. Y en la segunda parte, versículo del 9 al 12, el cuidado de Dios por su dirección. El cuidado de Dios por su dirección, que será, si Dios quiere, para el domingo que viene, si estamos aquí todavía. Así que de la manera en la que la providencia y la palabra de Dios, el Padre cuidó a Dios Hijo, los que estamos en Cristo podemos estar confiados y guiados por la palabra de Dios en cada momento de nuestra vida. Recordemos que el propósito del Evangelio de Mateo, ¿cuál era? Presentar a Jesús como el Mesías Rey prometido a los judíos. Especialmente un evangelio escrito para el pueblo judío, para que sepan que Jesús, el que nació en Belén, Jesús de Nazaret, que pisó la tierra que ellos estaban viviendo, es el Mesías príncipe prometido. Observemos entonces
versículo del 1 al 8. El cuidado de Dios por su providencia. El cuidado de Dios por su providencia. Y basamos estas dos divisiones de este párrafo y lo hacemos por los personajes en el que se enfoca el evangelista. Por supuesto, el protagonista aquí es el niño. El niño es el protagonista por encima de todos. Pero los actores secundarios que están aquí en esta escena, en primer lugar es Herodes y toma un protagonismo en los versículos del 1 al 8 y después los magos, o los sabios más bien, del versículo 9 al 12. Así que en esta primera parte de la escena, de esta narración, se centra en el gobernador romano que reinaba en Judea cuando nuestro Señor y Salvador Jesucristo nació. Observa el versículo 1, cómo el Señor nos guarda por medio de su providencia. Versículo 1 dice, después de nacer Jesús en Belén de Judea. El párrafo anterior que estudiamos el domingo pasado nos presenta antes del nacimiento de Jesús, lo que sucedió antes de que Jesús naciera. Pero ahora, en este punto, en el capítulo 2, versículo 1, nos muestra que Jesús ya ha nacido, después del nacimiento de su Hijo. El relato continúa en este momento cronológico, después del nacimiento de Jesús. Pero escucha, no es la misma noche que Jesús nació. Este relato no nos está contando la misma noche que Jesús nació. Por supuesto dice después de nacer Jesús, pero no se refiere al mismo día, a la misma noche. Esto lo sabemos por el versículo 16. El versículo 16, después de que Herodes hubiera investigado, versículo 8, cuando salió la estrella, versículo 16, Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores. ¿De cuántos años? De 2 años hacia abajo. ¿Qué significa esto? Que entonces la estrella posiblemente habría salido en el momento en el que Jesús nació, y eso sucedió 2 años antes de que los sabios hubieran llegado a Jerusalén. Así que, por lo menos, el niño, nuestro Señor Jesucristo, ya tendría 2 años, y por eso Herodes mató a todos los niños de 2 años hacia abajo. Así que el momento cronológico del versículo 1 no es la misma noche. Los magos no llegaron cuando Jesús nació y el niño estaba en el pesebre. No es así. Y mira cómo continúa. Versículo 1. Después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempos del rey Herodes. Se enfatiza aquí en el comienzo del relato y se presenta a Herodes como el gobernante que gobernaba en Judea, en Jerusalén, en tiempo en que nació Jesús. Ahora, ¿quién es este rey Herodes? No es el mismo Herodes que más adelante Pilato envió a Jesús a que Herodes lo interrogara, sino que este Herodes es Herodes el Grande. Es conocido como el procurador de Judea desde el 47 a.C. De Herodes es bien conocido su extrema crueldad. Era un hombre cruel. Dicen que tenía 10 mujeres y muchos hijos, pero además que no era un buen padre para con todos ellos. Mató a una de sus mujeres y a 4 de sus hijos para evitar que ocuparan el trono que él poseía. Augusto César dijo de Herodes, como un tirano y cruel y astuto hombre, dijo de Herodes, más valdría ser cerdo de Herodes que su hijo, al saber que Herodes había matado a varios de sus hijos. Su astucia, su maldad se muestra en este pasaje. Cómo él actuó ante la noticia del nacimiento del rey de los judíos, algo que atentaba contra su propio reino. Él era el rey de Jerusalén en ese tiempo. Y entonces llegaron unos sabios y dijeron que había nacido el rey de los judíos. Mira lo que sigue diciendo el texto. Versículo 1, después de nacer Jesús en Belén de Judea en tiempo del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. El relato continúa con la llegada de estos magos venidos del oriente que llegaron a Jerusalén. Y debemos aclarar que el texto no dice nada que sean 3. No hay 3 magos. El texto solamente dice que estos magos dieron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y de ahí pueden sacarse
que serían 3 magos. Pero el texto no nos dice que fueran 3 y tampoco nos dicen que fueran magos. Porque la traducción de esa palabra mago no es tanto alguien que hace magia, sino se debería traducir como hombres sabios, hombres de conocimiento de las ciencias. Esta palabra se utiliza, esta palabra de sabios, o traducida aquí como mago, se usa en Hechos 13. Y ahí se usa para referirse a un tal Elima, que en el texto se indica que era un falso profeta judío. Así que no era un mago este Elima, no era alguien que hacía magia, sino era alguien que enseñaba, era un falso profeta, profetizaba. Era alguien que en su conocimiento enseñaba a los demás. Así que más bien estos eran personas de sabio conocimiento de las ciencias y no tanto magos de lo que se conoce como la magia. Así que de estos sabios del Oriente hablaremos el domingo que viene, si Dios quiere. Pero observa que Mateo, movido por el Espíritu Santo, continúa su relato centrado en Herodes. Sí, han llegado los magos, pero ¿qué dice? Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó y toda Jerusalén con él. Así que el texto no se queda con los sabios, sino que vuelve a Herodes y se centra en Herodes como en su reacción. Herodes respondió con, ¿cómo dice ahí el texto? Con turbación, en lugar de responder como los magos, queriendo con gozo y alegría, sino que su respuesta fue con turbación. ¿Qué significa que se turbó? La palabra que se traduce como que se turbó significa una reacción de temblor, de pánico. Es lo que se utiliza también para decir que las aguas estaban revueltas. Así que él estaba revuelto en su interior del pánico, o paralizado o temblando, estremecido. Esta palabra se turbó, se usa también para referir la angustia que el Señor Jesús estaba sintiendo en Juan 12:27. Jesús también estaba entristecido y se utiliza la misma palabra en Juan 11:33. O también Jesús estaba angustiado en espíritu en Juan 13:21. Ahora, estos 3 verbos que se utilizan para Jesús no tienen nada que ver con el miedo, no tienen nada que ver con temor. Cuando se usan para Jesús, se enfatiza la tristeza, la pena, la angustia, que situaciones que Jesús enfrentó trajeron a su corazón. Así que Jesús no pecó de ningún modo al sentir angustia, tristeza en su corazón. Pero cuando esta palabra no se utiliza para Jesús, sino cuando este verbo se utiliza para otras personas, sí se enfatiza el temor, el miedo y una actitud pecaminosa. Por eso, el resto de ocasiones en el que aparece esta palabra que se traduce se turbó, está presente en personas diferentes a Jesús, sí indica miedo y temor. Por ejemplo, en Mateo 14:26, los discípulos vieron a Jesús andando en medio de la tempestad y ellos dijeron, ¡un fantasma! Y ahí se utiliza esa palabra, estaban turbados, estaban atemorizados. Esa fue la reacción en la que los discípulos tuvieron miedo. Incluso esta es una reacción pecaminosa, cuando se utiliza para hablar de la multitud y las autoridades que fueron alborotadas en Hechos capítulo 17. Y Pablo y Silas estaban predicando en Tesalónica y entonces allí hubo un grupo de personas que alborotaron a la ciudad y a los dirigentes para echar a Pablo y a Silas de Tesalónica. Y utiliza el mismo verbo, turbaron a la ciudad. Una actitud opositora, una actitud pecaminosa contra el Evangelio y contra Cristo. Esta fue el tipo de reacción de Herodes. Alguien que reaccionó pecaminosamente ante la noticia del nacimiento de Cristo, el verdadero rey de los judíos. Él no se gozó, más bien él se turbó y estuvo dispuesto a oponerse a este nacimiento. Herodes podría haber respondido con indiferencia, pero no fue así. Herodes podía haber respondido con adoración, pero no fue así. Herodes respondió con turbación. Herodes, junto a toda la ciudad judía que estaban contentos con Herodes, por haberles construido un templo en Jerusalén, como vemos en Mateo 24:1, reaccionaron con turbación, como respondería un pecador ante la buena noticia del nacimiento de Cristo. No se gozaron, no se alegraron,
estuvieron dispuestos a oponerse a ese nacimiento. Herodes era un opositor contra Dios y contra el Mesías prometido. No podemos decir que Herodes estaba turbado porque no conocía nada acerca de la profecía del nacimiento del rey de los judíos. Este nacimiento estaba prometido a David y era un nacimiento que mostraba que el Mesías, el Salvador de Israel, había llegado. Observa el versículo 4 de nuevo. Observa qué hizo Herodes después. Versículo 4. Entonces, reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Ponga atención a un detalle. Herodes supo a quién llamar para solucionar su inquietud, para investigar ante esa oposición contra el Mesías. Herodes llamó a los principales sacerdotes y escribas del pueblo judío. Estos eran los dirigentes religiosos del pueblo. Es más, estos posiblemente eran los que ya se enfrentaron a Jesús en su ministerio. Ellos tuvieron conocimiento del nacimiento del Mesías y desde el principio también fueron opositores. Pero a lo largo del Evangelio de Mateo vemos que fueron los que más se enfrentaron a Jesús y los responsables de pedir la muerte y la crucifixión de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y observa que la duda de Herodes no muestra el desconocimiento de que un rey nacería. Herodes no estaba en desconocimiento de la promesa del nacimiento del Mesías, del rey de Israel. Herodes no le pregunta a los escribas y los sacerdotes principales, ¿cómo es esto que un rey va a nacer? No, él les preguntó ¿qué? ¿Qué dice ahí el texto? Él quería saber dónde nacería. Eso es lo que no sabía. Él no se turbó porque le llegó una noticia inesperada del nacimiento del rey. Él sabía que un rey era prometido a Israel. Él lo que quería saber es dónde nacería. Y observa incluso que Herodes sabía a quién debía preguntar tal cosa. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios quien está controlando cada suceso. Porque Herodes mismo estaba confiado en lo que la palabra de Dios diría. No llamó a otros, sino a los conocedores de la palabra. Y Herodes era alguien que estaba entonces creyendo lo que la palabra de Dios decía. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Herodes creía en la palabra de Dios? Pues como muchas personas creen, pero no la obedecen. No la creen para obedecerla, sino que la creen en un sentido para sus propios intereses y para oponerse a lo que ella dice. Pero no la creen en obediencia, la creen en información, pero no en aplicación. ¿Qué respondieron estos principales sacerdotes? Versículo 5, mira. Y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Observa que la información más confiable ante esta cuestión no podía estar en otro lugar que en la palabra infalible. La palabra infalible de Dios, que no tiene error, que podemos confiar en ella porque es absolutamente confiable, es suficiente. Es inspirada por el Espíritu Santo. Y la respuesta está en Miqueas capítulo 5. Y ellos citaron el texto de Miqueas capítulo 5. Sabemos que es en Belén de Judea porque la palabra de Dios lo dice. El profeta lo dijo, que hablaba de parte de Dios. Era un verdadero profeta. Se cumplía lo que él decía, así que era un verdadero profeta de Dios. Entonces, de nuevo preguntamos, ¿Herodes era una persona que creía y confiaba en la palabra de Dios? Por supuesto que no. Porque creyó la información, pero no creyó el mensaje. Creyó la información de Belén, pero no creyó el mensaje que eso traía. Que él era el que pastorearía, el que gobernaría. Y él no creyó ese mensaje. No se sometió a Cristo. No se sometió a la revelación de Dios de que somos pecadores y necesitamos un pastor, un salvador. Él no creyó el mensaje, simplemente quiso la información. Herodes es como muchos hoy en día, que usan la palabra de Dios, pero no para creerla, sino para oponerse al Trino Dios. Para oponerse al Evangelio de la gracia de Cristo. Para
procurar evitar que se cumpla lo que la palabra de Dios dice. Mira, ¿sabes quién sabe más de la Biblia? Satanás es quien más sabe de la Biblia. No tengo versículo para decirte esto, es una opinión mía, pero lo demuestra su conocimiento por cómo usa la palabra de Dios. En el capítulo 4, ¿qué hace Satanás? Usa la palabra escrita, revelada, para tentar a Jesús, para que peque. Así que conoce muy bien la palabra de Dios, pero no la cree, no la acepta. Sabe que está escrito en la palabra de Dios que Él será un día destruido, pero eso no lo cree. Tiene la información, pero no lo cree. Hasta el día de hoy, Él hasta el final seguirá pensando que Él vencerá. Pero creer la palabra de Dios es aceptarla, obedecerla, aplicarla a nuestra vida, creer su mensaje. Así que Herodes era alguien cruel, era alguien opositor con el nacimiento de Cristo y además no usa la palabra para obedecerla, sino para oponerse. ¿Ve las características de este Herodes? Este rey, cruel, opositor y usa la palabra para ir en contra del nacimiento de Cristo. Pero por último, Herodes se nos muestra aquí que era alguien falso, engañoso. Míralo, el versículo 7. Entonces Herodes llamó a los magos en secreto y se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Esto es la maquinación de alguien malo. Bueno, primero quiero saber dónde nació. Después, ¿qué tipo de niño debo esperar encontrar? Quiero saber cuándo apareció su estrella. Así sabré si es un bebé, así sabré su edad más o menos. Así que él los llamó en secreto, en privado, y les dijo, oye, ¿cuándo apareció la estrella? Versículo 8 les dio la respuesta, pero mira lo que dice el versículo 8. Y enviándolos a Belén, es decir, Herodes tenía la autoridad de decirle a los sabios, es en Belén donde está, no es aquí en Jerusalén, porque vinieron a Jerusalén al rey, porque era allí donde se esperaba que el rey naciera. Pero no, él le dijo, id a Belén, y les dijo, id y buscad con diligencia al niño. Y ahí el niño es un niño especial. El niño, no sé si está en mayúscula en tu Biblia. Y así debe enfatizar nuestros ojos a Dios. Es el niño, no un niño cualquiera. Id y buscad al niño. Y cuando le encontréis, avisadme para que yo también vaya y le adore. ¡Wow! El rey de Jerusalén quiere adorarle como nosotros, dirían los sabios. Se nos une el más importante. ¡Qué bueno! Herodes actuó con habilidad, con engaño y con hipocresía. Se cercioró del tiempo en que había aparecido la estrella y supo qué edad tendría el niño y en segundo lugar aparentó ser un adorador genuino. Pero sabemos por el texto bíblico que no todos los que parecen ser adoradores en realidad lo son. No todo el que dice Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, dice el mismo Evangelio de Mateo capítulo 7. Herodes planifica el asesinato de Jesús y por medio de esta apariencia contraria de un adorador. Cualquiera de nosotros en este tiempo hubiera observado la respuesta de un gobernante a la noticia del nacimiento del Salvador, el rey de los judíos, y pensaría, qué bendición, que el presidente de este país quiera adorar a Cristo. Qué bendición. Pero hermano, debemos observar y ver las cosas que suceden a la luz de la palabra y no a la luz de la apariencia. Parecería un avivamiento de salvación que Herodes quisiera adorar al niño, pero no siempre sucede así. No era un verdadero adorador, sino todo lo contrario, un cruel opositor, engañador, manipulador, con poderes destructivos, y no solo con sus propios hijos, sino con el rey de Israel. ¿Qué observamos? Cómo Dios está cuidando a su hijo amado aquí en este texto. Hermano, observa que Dios usa en su providencia el peor momento para que su hijo nazca. Esto es lo que vemos aquí. El énfasis está puesto en un Herodes que cualquiera de nosotros diría es el peor momento para que el hijo naciera. No había otros gobernadores mejores, bondadosos. ¿No podía el Señor haber traído a su hijo en un contexto político más favorable?
No sé si estás de acuerdo conmigo, pero yo personalmente creo que no es la mejor situación para que nazca el Hijo. Todas las promesas de siglos que el Señor ha ido revelando y ahora Dios trae a su Hijo que nazca en el gobierno de un gobernante cruel como Herodes. Engañador, manipulador, opositor. Y hermano, Dios en su providencia tuvo el control de esta situación. Dios en su providencia hizo que su Hijo naciera en este contexto, preparado por Dios. Dios en su providencia ordena cada suceso. Y por feo que nos parezca, y por malo que nos parezca, el plan de Dios se cumplirá y Dios está al control de cada cosa que sucede. Su providencia es como Él ordena todos los sucesos de la historia para que su plan se cumpla. Y Dios en su providencia hizo que su Hijo naciera bajo el gobierno de un opositor cruel. Dios está ordenando para su gloria, para nuestra edificación, cada suceso de nuestra vida. Y por eso cuando miras al 2023 atrás y ves cosas que Dios ha traído, no pierdas de vista que es la providencia de Dios guiándolo todo de manera perfecta. Nada se escapó de su control. Del mismo modo que Él tenía controlado y protegió a su Hijo, en su providencia Él lo trajo en el momento más inadecuado en nuestra opinión. También en nuestra opinión no debemos valorar las cosas que suceden como si Dios no estuviera al control, como si Dios no tuviera un buen propósito, como si Dios no tuviera un buen plan. 2023, todo lo que ha sucedido y lo que no ha sucedido es conforme a la providencia de Dios. Y si cuidó a su Hijo de esta forma, también nos cuidará a nosotros que estamos en su Hijo. Dios Hijo nació cuando Dios Padre lo designó. Dios Hijo nació cuando en la providencia soberana de Dios, de manera perfecta, Dios ordenó este contexto. Y aunque en nuestra opinión nos parecería el peor momento para que un bebé naciera, en el reinado del asesino de los bebés, Dios mismo hizo que naciera en ese momento. ¿Se equivocó Dios? Nunca. De ningún modo Dios se equivoca. Dios no se equivoca, Dios lo hace todo perfecto. Nadie puede mejorar lo que Dios está haciendo. En muchas ocasiones aparece en nuestra mente, ¿y si hubiera pasado esto? ¿Verdad? ¿Qué hubiera pasado si...? ¿Y cuántas cosas tendríamos en esa frase? Este año hubiera sido mejor si... ¿Y qué hubiera pasado si en este año y en nuestros planes hay cosas que podrían haberse mejorado en nuestra opinión? Nuestro plan nunca será mejor que el que Dios está preparando y haciendo. Si miramos al 2023, nada de lo que ha sucedido se escapó de su providencia. Y así el Señor te guarda, te cuida. Dios lo ordena todo para su gloria y para tu bien. Tanto lo bueno como lo malo está dirigido y controlado por la mano soberana y bondadosa de Dios. Hechos 4, mira lo que dice Hechos 4, versículo 27. Porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Esto es la iglesia orando para que Dios salvara y librara a los apóstoles que habían sido encarcelados. Y en la oración, la iglesia se centra en cómo es Dios. Hermano, cuando tú oras, y debemos orar mucho más de lo que hacemos, cuando oramos, que forma parte de la respiración del creyente, nuestra oración debe estar llena y dirigida de quién es Dios, cómo es Dios. Y en base a eso, entonces oramos conforme a su voluntad. Y es lo que están haciendo ellos, dice versículo 27, porque en verdad, esta es una verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes, y este no es el mismo Herodes, pero este Herodes, este Poncio Pilato, estos gentiles, el pueblo de Israel, todos se unieron. Esto es una verdad. ¿Se unieron contra quién? Dice el texto. Contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Están orando al Padre en el nombre del Hijo, en el poder del Espíritu. Pero observa el versículo 28. Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Así que no hicieron algo diferente de lo que Dios ya había determinado que sucediera.
Ellos fueron responsables de lo que hicieron, pero Dios lo tenía en su providencia preparado. Esto está ya en nuestra cabeza, cómo estas cosas pueden pasar, pero es así, esta es la verdad. Dios está al control de todo lo que sucede y cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos en cuanto a nuestro pecado. Herodes, Poncio Pilato y los gentiles y el pueblo estaban cumpliendo lo que la mano y el propósito de Dios había predestinado que sucediera. Nada de lo que ha pasado en este año está alejado de la mano de Dios. Nada, nada. Por eso no podemos olvidarnos ni podemos quejarnos. Ni podemos quejarnos de lo que ha pasado, ni olvidarnos de lo que ha pasado. Isaías 45, versículo 5 dice, yo soy el Señor y no hay ningún otro, fuera de mí no hay Dios. Dios está diciendo, yo soy el único, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, es decir, esto es el espacio geográfico, en toda parte de esta tierra, no hay ningún Dios fuera de mí. Yo soy el Señor, no hay otro, el que forma la luz y crea las tinieblas. Yo soy el único que tengo control de todo y lo demuestro de esta forma. Dice, yo creo la luz y las tinieblas. Y continúa diciendo, el que causa bienestar y crea calamidades. Sí, Dios está al control. Él crea bienestar y Él crea calamidades. Yo soy el Señor, el que hace todo esto. El Salmo 5, versículo 4 nos recuerda que en Dios no hay tinieblas. Es decir, todo Él lo hace, pero no lo hace con maldad. No lo hace porque Él sea malo. En Él no hay tiniebla, no hay oscuridad. Dice el Salmo 5, versículo 4, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El mal no mora contigo. Lo que está diciendo es que Dios controla todo, Él crea bienestar, crea calamidad, pero todo lo que Él hace es fruto de su bondad, no de su maldad. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Esto está enfatizando, Dios es bueno, Dios es perfecto y Él tiene el control de todo lo que sucede. Y además eso demuestra que todo lo que Él permite es con un buen propósito. Esta es la enseñanza del nacimiento de Cristo en la que observamos la perfecta providencia de Dios. Que aunque salga en nuestra opinión que lo haríamos de otra manera, no había otra cosa mejor. Que aunque haya cosas de este año que tú cambiarías, debes caer en la conclusión de que no hay mejor plan que el que Dios está ordenando en mi vida. Pablo nos conforta al escribir, movido por el Espíritu Santo, que los sufrimientos que Dios permite, que Dios trae, que Dios usa en nuestra vida, no pueden compararse con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que sí, Dios trae sufrimiento, pero en comparación con la gloria que nos vendrá, esos sufrimientos son breves, leves, pasajeros. Romanos 8:18 dice, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que miramos al 2023 y decimos, oh, qué sufrimiento el Señor trajo. Pero mirando al futuro y diciendo, pero ¿y la gloria que nos va a traer cómo es? Entonces no me centro en el sufrimiento, como diciendo, Dios tiene un mal propósito, quiere hacerme sufrir simplemente. No, pero para llevarnos a la gloria de una manera santificada. Observa Romanos 8, un texto que conoces de memoria, pero tiene que traer luz a nuestro corazón, a nuestra mente. Romanos 8, 28. Pablo ha dicho antes, pues considero que los sufrimientos presentes. Y ahora, después de esa consideración de Pablo, en el capítulo 8, versículo 28, empieza con esta frase. Y sabemos, y sabemos. Y esa es la clave. ¿Sabemos o no sabemos? Porque si no lo sabemos, las cosas que han pasado en el 2023 van a ser motivo de queja o se nos habrán olvidado. Pero aquí hay algo que tú y yo debemos saber. Mira lo que dice. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Todas las cosas.
¿Y sabes qué significa toda en el original? Toda, lo mismo, todo. Todas las cosas que Dios ha permitido en tu vida, en este último año, en esta última semana, o lo que va a suceder en el 2024, todas esas cosas están bajo el control de Dios. Y Dios las usa, ¿para qué? Sabemos que Dios las usa para bien. Y dice ahí, esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Es decir, esto es para los creyentes, los genuinos, los que Dios ha llamado para este propósito. Versículo 29. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos ¿qué? ¿Cuál es el propósito? El propósito de Dios es predestinarnos a que nosotros seamos hechos ¿cómo? Conforme al Hijo, a la imagen del Hijo. Así que todas las cosas cooperan para el bien, para que tú y yo seamos transformados a la imagen del Hijo. En este año yo no sé qué influencer habrá sido el más famoso, pero de eso se trata, de tener seguidores que quieren ser como ese influencer. Tener personas que le sigan y imiten su ropa, su peinado, su manera de comprar, su manera de actuar. El creyente ha sido llamado a ser transformado a la imagen del hombre perfecto. Dios hecho hombre. El Hijo que nació en el momento en que el Padre dijo que en nuestra opinión no sería el mejor momento, pero en su providencia Él tenía un propósito para cumplir. Y continúa diciendo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Escucha, Dios no nos ha prometido ser como el Hijo para que compartamos la gloria del Hijo. No, ese es el engaño de Satanás en el huerto, que de nuevo coge la palabra de Dios y la tuerce. Dice, si seréis como Dios. Y el hombre siempre ha querido también ser eso, como Dios. Y aquí no se nos está apuntando que seremos como el Hijo, sino que seremos semejantes al Hijo, pero el Hijo será preeminente, por encima de todos. No seremos igual que Él, seremos parecidos a Él, pero Él estará por encima de nosotros. Por eso dice el versículo 29, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito. El primogénito no es el primero en orden, el primogénito es el primero en eminencia, en grandeza, en gloria, el principal. Versículo 30, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a esos también justificó, y a los que justificó a esos también glorificó. Vale, esto es lo que sabemos, ¿no? Esto es lo que ha dicho Pablo. Esto sabemos. Ahora, ¿en base a esto qué? Dice Pablo, versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Es lo que está diciendo Pablo, es decir, en base a lo que sabemos, ¿cómo afecta? ¿Qué debemos decir? ¿Qué conclusión debemos sacar? Mira qué dice. Si Dios está por nosotros, y lo que dice Dios está por nosotros es, Dios está hacia nosotros con su bondad. Si Dios está para con nosotros, que todo lo que Él hace es para bien nuestro. Si Dios está por nosotros, no con nosotros, que eso también es una verdad, sino por nosotros, que todo lo que Él dirige, todo es para bien, para los que Él ama. ¿Quién estará contra nosotros? Así que Dios puede usar el mal contra nosotros, pero no para nuestro mal, sino para nuestro bien. Porque nadie podrá destruirnos, nadie podrá separarnos de Él, nadie podrá desviarnos de su propósito. Y esto lo enfatiza con el nacimiento de Cristo, versículo 32. Mira, ahí está el nacimiento de Cristo. El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Y ahí está el nacimiento. Porque Él no puede entregar a la muerte en el lugar de los que Él escogió salvar si antes no nace. Así que si Él no dijo, no, mi hijo es mi hijo, ¿por vosotros voy a entregar yo a mi hijo? No, sino que Él dijo, a pesar de que sea mi hijo, el amado, el perfecto, Él no lo dejó a un lado, sino que entregó a su hijo en el lugar. Mira, dice, lo entregó por todos nosotros. Y ese todos nosotros no son todos los hombres del mundo, son los creyentes. Así que Cristo murió por los que Dios había escogido salvar. Cristo no murió por todas las personas del mundo. Cristo murió por los que Dios escogió salvar. Entonces la conclusión es, ¿cómo no nos concederá también con Cristo, con Él,
por medio de Él todas las cosas. Y esas todas las cosas no es todos tus deseos, todos los regalos que tú quieres para este año. No, ¿cómo no nos dará también con Él que todo lo que sucede sea para nuestro bien? Así que, hermano, tú y yo estamos protegidos por la providencia perfecta de Dios. Porque todo lo que ha pasado este año y lo que va a pasar el año que viene está controlado por su mano para que tú y yo seamos santificados a la imagen de su Hijo. Entonces, ¿estás agradecido y alabando a Dios por su providencia en tu vida? ¿Eres consciente de esta mano poderosa de Dios controlando todos los sucesos para que sean para tu bien? ¿O tienes alguna queja? ¿Tenemos alguna queja en lo íntimo, en lo privado de lo que ha pasado? Es decir, ¿tenemos alguna queja de lo que ha sucedido o de lo que esperábamos que sucediera y no pasó? ¿Qué esperas del 2024? ¿Las cosas que pasen estén dirigidas por tus deseos, por tus anhelos, por tu programa o por la bondadosa mano de Dios? ¿Qué elige? ¿Qué esperas del 2024? ¿Que se cumpla lo que tú quieres o lo que Dios quiere? ¿Que se cumpla tu plan o el perfecto plan del poderoso Dios? Aunque tú te empeñes en que tu plan se cumpla, se cumplirá el plan de Dios. Aunque tú te empeñes, estarás en contra del plan de Dios, pero el plan de Dios se va a cumplir. Y estaba dentro del plan de Dios que tú te empeñes en ejecutar tu plan, pero tú eres responsable de rebelarte contra su providencia. Estarás pecando y estarás rechazando la soberanía y el señorío de Cristo y la providencia de Dios. Y estarás queriendo establecer tu plan, lo cual traerá consecuencias desagradables en tu vida, que al final, si eres un verdadero creyente, te arrepentirás de esa rebelión contra Dios, de esa actitud de queja y frustración. ¿Pero reconoces esto en tu vida? ¿Que cuando hay queja, que cuando hay frustración, es fruto de tu pecado? ¿Reconocemos esto en nuestra vida, que cuando no somos agradecidos a Dios, entonces estamos pecando contra Dios? ¿Estás orando, hermano, al Señor, pidiéndole que te ayude a vivir en cualquier situación en dependencia de su Espíritu, agradeciendo cada segundo que Él te da aún en medio del sufrimiento? ¿Recuerda cómo el Hijo oró al Padre? Mira Mateo 26, 39 conmigo. Mateo 26, 39. Las cosas que estaban por delante, tú y yo no lo sabemos. Pero el Hijo sí las sabía y no eran agradables. Él estaba anunciando, llega mi hora. Y justo cuando ya va a llegar esa hora, ¿cómo oró el Hijo? Versículo 39, Mateo 26, 39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Ahí el Hijo es conocedor de lo que va a venir. Pero también en su humanidad, Él podría estar pensando, ¿habrá otra opción? ¿Habrá otra posibilidad? Y por eso Él en su humanidad dice, si es posible que pase de mí esta copa. Pero también en su humanidad perfecta oró continuando diciendo, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Es esta tu oración para cada día de tu vida? Da igual que empiece un nuevo año o no. ¿Qué importa? Esto puede ser predicado cada día. ¿Así es como estás orando al Señor? Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Por eso, hermano, crece en el conocimiento de Dios, para confiar en su atributo perfecto, para conocer su voluntad, para andar en su camino. Confiesa tu pecado. Confiesa tu pecado de procurar tus propios planes. Si Dios quiere, no es una coletilla. Si Dios quiere, es una realidad. Si Dios quiere, haremos esto mañana. Bueno, está bien que tengamos ciertos planes, pero que nuestro plan se supedite o se ponga bajo la voluntad de Dios, si Dios quiere. Por eso debemos confesar nuestro pecado cuando decimos, no, mañana haré esto. Y si no lo hago, entonces mal. Confiesa tu pecado de buscar tus propios caminos. Endereza tu pierna torcida que quiere ir por un camino torcido. Enderézala en el camino recto del Señor. Por eso ora al Señor, pidiendo que te capacite para meditar en tus caminos con sabiduría, para examinar tu vida, para no olvidarnos de cómo estamos viviendo, qué ha pasado en el 2023 y qué debe suceder en el 2024 conforme a la voluntad de Dios.
que te capacite para meditar en tus caminos y andar con sabiduría. Que cada día lo use como un regalo para su gloria. No tenemos derecho a vivir mañana. No estamos aquí por derecho. Y no hemos vivido el día de hoy, ni vamos a llegar a la cena de fin de año porque sea un derecho para nosotros, sino un regalo. Y si Dios todavía permite que lleguemos a este año, oremos al Señor en la entrada del año diciendo gracias, Padre, por un año más, un día más. Ayúdanos a meditar nuestros días para que sean para tu gloria. Adora a Dios porque te ha adoptado por medio de Cristo. Porque éramos opositores como Herodes, pero ahora somos hijos adoptados. Que nos gozamos en el nacimiento del Rey y que le alabamos, le adoramos. Que Él está orquestando todas las cosas en nuestra vida para nuestra santificación, aún lo malo, para transformarnos a la imagen de su Hijo. Abandona toda la apariencia externa de falsa adoración, de falsa confianza. No, avisadme porque yo quiero ir y adorarle también. Abandona toda hipocresía externa. Si Cristo es tu Salvador, tu vida debe ser la expresión de un siervo de Dios. Por eso comparte el Evangelio con todos, la buena noticia de que en su providencia Dios trajo a su Hijo a este mundo. Y debemos predicar el Evangelio y llamar al arrepentimiento a los pecadores, sabiendo que Él salvará a los que Él quiera salvar. Y aún así, Él digno de toda gloria. Así que adora y agradece a Dios cada sufrimiento. El sufrimiento que Dios trae a nuestra vida tiene el propósito de hacernos ver que somos débiles. El sufrimiento que Dios trae a nuestra vida tiene el propósito de hacernos ver que Él es nuestra roca, nuestro refugio. Como hemos leído en el Salmo 42 esta mañana. Él es nuestro refugio. Y como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestra alma debe estar sedienta del Señor. Así que, hermanos, ¿por qué se abate nuestra alma? ¿Por qué nuestra alma se abate? La respuesta del salmista es: espera en Dios. Confía en su providencia. Porque aún hay motivos para adorarle. Vamos a orar. Señor, gracias por este año. Gracias por todo lo que has permitido, Señor. Y gracias por lo que no has permitido. Señor, te damos gracias porque sabemos que no hay nada mejor que confiar en ti, en tu plan perfecto, en tu providencia, en tu cuidado. Cristo murió y resucitó y un día volverá. Y eso no hay nadie que lo pueda impedir. Y en Cristo estamos seguros y sabemos que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Cristo. Por eso, Señor, participamos de este pan, este vino, recordando y honrando al Hijo que nació en Belén y que fue cuidado y protegido por tu providencia. Y queremos estar descansando, Señor, y confiando que estamos igualmente protegidos por tu providencia en nuestras vidas. Todo esto oramos en el nombre de Jesús. Amén.